Listo. Retomemos y sigamos mientras soluciono acá lo del periodo. En grupos tenemos, acá es donde vamos a hacer la diferenciación de los grupos o la creación de los grupos para clasificar esas cuentas, para mostrar nuestros estados financieros bajo la norma NIF. Partimos de de la misma contabilidad que actualmente manejamos, donde el activo corriente, manejamos activo corriente, pasivo corriente, etcétera. Pues eso es lo que yo tengo creado acá. Los primeros, estos que dicen grupos, son los que totalizan. ¿Sí? Estos son los grupos que totalizan el balance o el estado financiero. Le damos a agregar, pues ya tengo aquí creado activo. Voy a crear no corriente. Simplemente es llenarlo y darle a aceptar y él me genera el grupo. Don César, efectivo equivalente ya lo vamos a crear, eso es un subgrupo, porque en efectivo equivalente es donde vamos a asignar las cuentas. Estos son los totales, los grupos son los que totalizan. Esto es lo que me va a salir como un total de activo, pues este le va a cambiar el nombre, este va a ser activo corriente. ¿Sí? Pasivo. También tenemos corriente y no corriente. De todas formas, esto es personalizable por cada empresa, no tienen que ser los que yo estoy colocando acá, sino que esto es como quieren ver sus totales, ¿sí? Una vez creamos los grupos, ya podemos ir a crear los subgrupos, que son los que me van a sumar las cuentas, ¿sí? Seleccionamos primero al grupo al que le vamos a asignar subgrupos, en este caso activo corriente, y ven que ya tiene aquí unos creados. Está efectivo equivalente, inversiones, este lo vamos a sacar de acá. Vamos a sacar valorizaciones, diferidos y otros activos. Y vamos a crear esos que acabo de sacar acá dentro del activo no corriente. Vamos a agregar acá propiedad, planta y equipo. Esta información o esta reclasificación la vamos a tener pues nos la va a dar el asesor que hizo las políticas en nuestra empresa o el contador, de acuerdo a la estructura que ellos hayan armado, que hayan pasado a esa conversión, esa reclasificación que ellos hayan hecho. Eso es lo que vamos a crear acá. Podemos agregar entonces diferidos, valorización y diferidos. Listo. Una vez tenemos todos los grupos y subgrupos creados, ya podemos avanzar al otro menú, que sería el de clasificación. En ese menú es donde le vamos a decir a esos subgrupos, perdón, quiénes lo conforman, ¿sí? Fíjense que efectivo equivalente tiene todas mis cuentas de bancos. Si busco propiedad, planta y equipo, propiedad, planta y equipo, pues busco mis cuentas de activos, edificios, oficina y los voy pasando allá. Señor Nelson, ¿en qué tabla quedan los cambios que se están realizando? La aplicación Total NIF tiene unas tablas adicionales que él mismo crea y no le va a afectar para nada su contabilidad actual. Lo decía al principio, vamos a partir del mismo plan de cuentas, pero no vamos a tocar, a mover para nada la contabilidad fiscal.
Esas cuentas que estoy seleccionando simplemente las marco, le doy a la flechita a la izquierda y él las va a pasar y las va a vincular a ese grupo. Si yo saco un balance o un estado financiero en ese momento, esas cuentas, los movimientos que están en esas cuentas, tanto en contabilidad como los que le haga en NIF, van a sumar o restar dependiendo del caso. Y me lo va a mostrar con esta etiqueta, propiedad, planta y equipo. Entonces, haciendo estos primeros pasos, simplemente crear los grupos, los subgrupos y vincular las cuentas, ya podríamos mostrar un estado financiero bajo NIF si no hay ningún ajuste que hacer o una reclasificación. La reclasificación ya la estamos haciendo acá, ya le estamos diciendo a cada una de las cuentas a dónde va a ir. Sí, señor Nelson, en la misma base de datos de Sign Contabilidad, pero unas tablas adicionales. Sí, por eso él me pide la conexión a la base de datos de contabilidad y yo le coloco y uso los mismos usuarios de Sign Contabilidad. Un momento, César, ya vamos a mostrar los ajustes. Listo, con este simple cambio ya podríamos mostrar un estado de resultados o un estado de la situación financiera. Damos acá el reporte. Qué pena, don Nelson. Lo que indico, se pueden sacar los informes bajo NIF y bajo lo otro no lo entiendo. Eso último no logré. Bajo Colgap se refiere. Qué pena, no estoy familiarizado con las siglas. Si me lo puede escribir completo. Sí, señor, principio de contabilidad. Yo puedo sacar lo que es fiscal o principio de contabilidad generalmente aceptados desde Sign Contabilidad. Simplemente entro a Sign y saco mi estado financiero por ahí y ya. Acá estoy mostrando es que puedo sacarlo bajo NIF, que es ese que estamos viendo en este momento. Con solo hacer esa reclasificación ya yo puedo ver mi estado financiero bajo ese esquema que acabo de crear. Fíjense que aquí dice total activo corriente y no corriente, que son los grupos, los que totalizan, ¿sí? Sí, don Nelson, puede sacarlo por ambas formas, pero no en NIF. Para sacarlo por los principios que viene manejando, lo va a hacer desde Sign Contabilidad Enterprise. Y por NIF solamente va a sacarlos en el esquema de NIF. Listo, continuemos. Ya vemos acá entonces el estado de situación financiera. Y los demás estados de resultados los tenemos acá mismo. Tenemos todos los que exige la norma y los libros auxiliares para auditorías. Sigamos entonces, ya vimos que con la simple clasificación que acabamos de hacer, ya me sale mi estado financiero bajo la norma. Ahora vamos a ver qué ajustes debo hacer, ¿sí? El módulo de ajustes. Don Miguel, los informes son propios, no pueden ser modificados. Están en el esquema que deberían salir. Los puedo bajar a Excel, a Word, a PDF y ahí sí los pueden modificar. Sigamos acá en ajustes. Esta es una ventana muy parecida a la de contabilidad. ¿Sí? Ven que tengo aquí el listado de los ajustes que ya se hicieron. Tengo ajustes por reclasificación, reclasificaciones, el 001, que esto sería lo que
llamarían el balance de apertura, pues lo digitamos acá y mostramos la información. Para eliminar cualquier ajuste, simplemente lo selecciono, le damos al icono de la canequita y se borró, ¿sí? Le podemos dar a agregar y nos solicita para ingresar nuestro ajuste un número, al igual que en Sign Contabilidad, un concepto por el cual estamos haciendo este ejemplo, la fecha de ese comprobante, digamos 30 de abril, si es de saldos iniciales o no, aplica para ese balance de apertura, aplica para flujo de efectivo. Si vamos a manejar flujo de efectivo, debemos chulearlo acá. Tener en cuenta que en Sign Enterprise Contabilidad también debo estar manejando flujo de efectivo, si no, no me va a sumar, ¿sí? Solamente me sumaría lo que estoy haciendo en este momento. Entonces sí, tendría que marcar acá y aplica el mismo principio de Sign Enterprise Contabilidad. Además de marcar que el comprobante suma a flujo de efectivo, cada una de las transacciones también me las va a pedir. Debo tener previamente la configuración de la actividad de cada una de las cuentas. Supongo que conocemos esa parte en Sign Contabilidad. Deben seleccionar o detallar cuál es la actividad de cada cuenta y luego venir acá a marcar los comprobantes como que aplican al flujo de efectivo y cada una de las transacciones. Sí, tienes razón Jorge, no funciona el flujo de efectivo en Sign Contabilidad. Funciona la configuración, más no funciona el reporte, pero acá sí lo puedes sacar tomando la información desde Contabilidad. Contabilidad más NIF. Listo. Cuando nos posicionamos en la tabla, simplemente es como si estuviéramos digitando un comprobante en contabilidad. Busco mi cuenta, detallo la información, detalle del movimiento, ¿sí? Y aplico, le coloco el débito o el crédito que aplique para este ejemplo, ¿sí? O para el ajuste que estoy haciendo. Puedo llamar a otra cuenta. Vamos a llamar una 13. Si la cuenta maneja terceros, fíjense que acá me lo detalla. Si maneja terceros, él me va a pedir el tercero al momento de que yo le coloque el monto por el que voy a grabar, ¿sí? Me pide el tercero, igual con F1, sobre el identificador lo puedo buscar. Sí, César, para las cuentas que necesites agregar para NIF, también las tienes que crear en contabilidad. Las creas desde allá y él lo va a leer aquí en el aplicativo. Sí, seguimos acá, detallamos el tercero y le damos a aceptar. Pueden haber varios terceros, al igual que en Sign Contabilidad. Esta parte ya la manejamos muy bien los que manejamos contabilidad Enterprise. Y una vez que finalizo de digitar el comprobante, simplemente le doy totalizar y se creó el comprobante correctamente, ¿sí? Acá lo tenemos. Entre otras de las opciones que tiene esta nueva versión es que podemos hacer, al igual que en contabilidad, agregar un comprobante, importar un comprobante, perdón. Detallo aquí, ejemplo 2. Y darle acá donde dice importar y puedo traerme el comprobante. Puedo seleccionar el comprobante desde el cual quiero hacer la copia. Me lo trae, lo totalizo. ¿Sí? Y ya me queda el comprobante. Listo. Una vez que hagamos los ajustes, podemos ir a ver las diferencias en los reportes. Por ejemplo, podríamos sacar un estado de la situación financiera.
de conciliación fiscal. Nos va a mostrar lo que tenemos en Sign Enterprise y lo que tenemos en la aplicación TotalNIF. Le damos preliminar y esperamos que cargue. Así como dice el compañero Rafael, todas las sugerencias serán tomadas en consideración a la hora de sacar para una nueva actualización. Y acá tenemos entonces el reporte de conciliación fiscal o diferencias fiscales, ¿sí? Tenemos la información que hay en fiscal, que es Sign Contabilidad, y tenemos la parte contable, que es lo que acabamos de hacer acá en NIF. Pues esta empresa ya tenía algunos ajustes hechos y aquí vemos las diferencias. Para los canales de acá de Colombia, con esto ya llenan la conciliación fiscal que tienen que entregar este año. Las empresas, con esto llenan el anexo. Los canales en Venezuela, tengo entendido que también se debe hacer una conciliación fiscal, que si manejas NIF directamente en contabilidad Sign es como más trabajoso, tienes que ir a reversar operaciones para poder sacar las diferencias. Con este esquema, manteniendo Sign Enterprise y TotalNIF, puedes tener todo por separado y con un solo reporte ya sale, no tienes que ir a hacer ningún reverso ni nada. El impuesto diferido es, si lo tienes registrado en la aplicación, te va a salir. Recuerda que en la aplicación actualmente tenemos es para ingresar los ajustes, las reclasificaciones, más no para hacer esos cálculos. Ni impuestos diferidos, de momento, no estamos haciendo impuestos diferidos ni deterioros. En una versión a futuro va a venir esos cálculos. De momento, si haces los registros dentro de Sign Enterprise y haces los ajustes acá en NIF, la diferencia te va a salir. Listo, entonces por acá por los ajustes, eso sería todo lo que tenemos que ver acá en ajustes. Vimos la diferencia en los reportes. Tenemos otras opciones que son las notas revelatorias. Tenemos alguna nota creada. Esta viene de otra versión, estas habría que borrarlas o modificar la nota. Y este es un pequeño editor de texto, nota de ejemplo. Podemos hacer algunas modificaciones sencillas, básicas. Podemos llamar el saldo de una cuenta. Sí, señor Rafael, todo cubre los requerimientos de NIF hasta el momento. Con ese balance ya se pueden presentar las conciliaciones fiscales. Ya lo demás es cálculos. Volviendo acá a las notas, podemos traer el saldo de una cuenta, que no lo teníamos en la otra versión. Directamente la cuenta y el saldo, y él nos los va a colocar en nuestro editor. De igual manera, esto se puede bajar a Word y guardar las notas en cualquier documento, hacer la modificación que yo quiera de formato, pero es de gran ayuda las notas de esta forma. Van amarradas a un grupo, tengo que seleccionar el grupo donde las voy a crear. Y puedo agregar una nueva. Vamos a agregar una nueva a efectivo equivalentes. Nota ejemplo 2. Y pues aquí ya los contadores se dedican a crear su nota como lo ameriten. Y una vez que sacamos los balances, me sale reflejado que tengo unas notas en cada uno de los grupos. Sí, la nota queda en la base de datos, pero no le va a guardar por periodos. Está de momento
le va a guardar una sola. Para guardar otros periodos de las notas, pues como le digo, puede bajarlo a Excel, a Word, y con eso tiene un respaldo. Listo. En las notas, entonces me queda acá, me dice qué subgrupo tiene una nota asignada. Y el reporte de notas lo tenemos acá, notas revelatorias. Voy a cerrar y a abrir un momento la aplicación. No sé si fijaron que cambió la resolución un poco. Y es por el equipo. Ya. Esperemos un segundo. Listo. En la configuración del estado de resultados tenemos dos métodos para los estados de resultados, para definir la configuración. Uno es excluyente del otro. Si yo tengo un grupo que vincule a uno de estos métodos, no lo puedo vincular al otro, ¿sí? Vamos a ver, tomemos el método de la función. Fíjense que tenemos ingresos, gastos y costo de ventas. Si selecciono el otro, no me va a permitir vincular los mismos grupos que están ya en el otro método, ¿sí? Esto es simplemente presentación del estado de resultados, ¿sí? Como qué quiero que me muestre y en qué orden. Para el orden que quiero en el estado de resultados, debe ser el mismo orden con que cree los grupos. ¿Listo? Si cree primero ingresos, ese es el que va a salir primero. Entonces, si yo quiero ver ingresos operacionales, no operacionales, etcétera, debo irlos creando en ese orden acá en los grupos para que me aparezca así en el reporte. ¿Listo? Básicamente ese es el manejo. El manejo de la aplicación en cuanto a movimientos por hacer. Lo demás que tenemos son los reportes, como les mencionaba. Los estados financieros, las notas y los libros. Entre los nuevos tenemos el balance de comprobación, que es el que nos va a mostrar qué tenemos en NIF y qué tenemos en contabilidad. Y lo podemos detallar por terceros a la hora de hacer auditorías. Es bastante útil. Esperemos que cargue el reporte. El equipo está un poco lento para leer la información. Esta es una empresa que es bastante grande y lo ven los movimientos de los reportes que saqué. Esto es 2014 y tiene bastante información. Esperemos que cargue. No sé si tiene alguna pregunta. Qué bueno que te haya gustado, César. La anterior también era, como todos siempre vamos creciendo y mejorando. Don Nelson pregunta: para el momento en que se requiere el abandono de la contabilidad tradicional para la adopción definitiva en NIF, ¿ya lo contempló? ¿Cómo se haría? Don Nelson, pues así como dice César, no cree que suceda. Y en caso que suceda, pues siempre hay que mantener una contabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque es que todos los contadores acostumbran que fiscalmente presentan una información a la Hacienda. Además de que la Hacienda regula y no permite hacer ciertas cosas. Por eso es que piden la conciliación fiscal. La ventaja de la aplicación de Total NIF trabajando con Sign Enterprise es que los movimientos fiscales los sigue haciendo en Sign Enterprise Contabilidad. Y todos los ajustes NIF los hace acá. Por lo tanto, la conciliación saldría de una vez. O sea, la información está ahí, está separada.
No tengo que hacer reverso de ninguna operación para poder presentar una conciliación fiscal, viéndolo desde ese punto de vista. Y como dice César, va a seguir siendo paralela pues acá en Colombia y así no lo sea, tienen la ventaja de que la información está en tablas diferentes y no tienen que hacer reverso. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos el balance de comprobación. Uf, esto salió. Vean la información que tenemos acá. Además de eso, tenemos otros tipos de análisis auxiliares, perdón. Tenemos en varios el cierre, que se debe hacer una vez cerrada la contabilidad en Sign. Es que puedo hacer el cierre acá, de hecho me da un mensaje. Si no tengo la contabilidad cerrada no me permite. Y un manual de usuario que les dejamos actualizado, lo pueden abrir desde acá mismo para que vean cómo es el uso de la aplicación. Yo le voy a colocar acá el manual que ya se está cargando. ¿Sí? Sería este. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a ver qué decía acá. Ya que 2019, bueno, pues ahí están hablando desde el cierre de los paralelos. Si no tenemos ninguna otra pregunta, pues ya repasemos un poco qué tiene la aplicación. Podemos ver entonces que creando grupos y subgrupos hacemos la reclasificación automática de nuestra contabilidad. La mostramos en la estructura de NIF para pues la configuración. Ven que manejamos todas las empresas que tengamos en Sign Contabilidad. Simplemente con los grupos ya reclasificamos, introducimos y cargamos ajustes para mostrar nuestra información, deterioro de cartera. Es importante, dime César, ¿qué preguntaste? Qué pena. Déjame buscarlo acá, me disculpas. Que muestra que si puede uno cambiar de año, quedó en el 2014. Lo que pasa es que acá no tengo otro periodo creado en esta empresa. Solo tengo 2014, no tengo 2015 porque no se ha hecho cierre. Tendría que hacer cierre contable, tendría que hacer cierre en NIF primero, cierre en contabilidad primero para poderlo mostrar acá. De hecho, de todas formas, ese tipo de apoyos pues cuentan siempre con nosotros. Luego lo podemos ver incluso en conjunto cuando hagas la primera instalación. Listo. Listo, César. César. Bueno, mientras César me contesta, vamos a retomar entonces el resumen. Quedamos en que introducimos los ajustes o reclasificaciones que tengamos que hacer. Es importante aclarar que hasta el momento esos valores de deterioro de cartera, deterioro de cartera, lo que es impuestos diferidos, todo eso lo vas a hacer en cualquier otro módulo Excel y ya lo que vamos a hacer acá en la aplicación es introducir ese asiento. Sin
sin más que mostrarle la aplicación, pues les recordamos que todo eso, la primera instalación la podemos hacer en conjunto. Cuentan con el apoyo total de Total Aplicaciones y mi persona. En todos los chats de Total Aplicaciones pueden hacer cualquier pregunta acerca de la aplicación. Lo importante es que la descarguen, la instales, la actives, la pruebes y veas que le saques provecho a la aplicación, y cualquier consejo para mejora pues va a ser totalmente recibido y se va a tomar en cuenta. Muchas gracias. Yo creo que damos por finalizado el webinar. Gracias a los que se conectaron y estamos a la orden. Gracias. César, márcame, descárgala y la actualizamos juntos. No te preocupes, me marcas, luego que la descargues y la instales en el cliente y hacemos la actualización. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Listo, César, no te preocupes. Espera que se acabe la transmisión y me marcas. Yo ahí te contesto.